para ti, ¿qué es la fe? La mayoría va a contestar lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es la fe para ustedes? Creer, ¿verdad? Eso es lo que toda la gente normalmente dice, o sea, creer. En términos generales, pues sí es creer, ¿verdad? Pero la Biblia nos da una definición un poco más exacta de lo que es la fe, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a leer. De hecho, hay un capítulo completo en la Biblia donde nos habla acerca de la fe, ¿verdad? Pero quiero comentarles a ustedes que hay tres tipos de fe, básicamente, ¿no? Está la fe humana, es decir, creer en el hombre. Está la fe satánica, creer en las cosas negativas, oscuras, y la fe en Dios, pero la que vamos a hablar es la fe en Dios. La fe humana es, por ejemplo, cuando una persona, digamos, va con un doctor y dice, ay, yo le tengo mucha fe a ese doctor porque es muy bueno, siempre le atina, ¿verdad? O la fe humana es cuando el hombre cree que él es capaz de lograr hacer algo por sí mismo, por llegar a una meta, un propósito, ¿verdad? Y está bien. Y la fe satánica es cuando una persona cree, estamos hablando de creer, pero cree, por ejemplo, en el ocultismo, en la brujería, en la hechicería, en el diablo, en la Santa Muerte, en las cartas, en el tarot, todo eso, ¿verdad? De alguna forma los brujos tienen fe, pero es una fe no puesta en Dios, sino puesta en las cosas oscuras, ¿verdad? Y la fe en Dios es la que a nosotros nos interesa, o sea, la fe depositada en Dios, ¿verdad? Esa fe en Dios produce diferentes cosas según la necesidad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes comen alimento, cualquier comida, o imagínense cualquier comida, lo que comió hoy, ese alimento dentro del cuerpo de uno produce diferentes cosas. Por ejemplo, hace que el cabello crezca. La comida es, a lo mejor, si son vegetales, son verdes, amarillos, o depende del tipo de comida, pero produce cabello, hace que el cuerpo produzca cabello y el cabello es negro, o que produzca piel, o por ejemplo las mamás los animalitos que están, digamos que tienen crías, comen pasto y dan leche. O sea, ese alimento se hace blanco como la leche, ¿verdad? Entonces la fe produce diferentes cosas según la necesidad. En algunos casos, dice la Biblia, produce salvación, ¿verdad? En otros produce sanidad, en otros produce liberación, en otros produce justificación o justicia, ¿verdad? Y vamos a ver varias citas acerca de eso, ¿verdad? Pero la fe en Dios es una fe activa, no es una fe pasiva, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que para ti qué es fe, todos dicen creer, pero creer en el sentido, digamos, latino que tenemos nosotros, los mexicanos y todos los de Latinoamérica, creer es solamente con la cabeza. O sea, creer es pensar, nada más. Pero si lo vemos desde ese punto de vista, el diablo sabe que Dios existe. Hay gente que sabe que Dios existe, aunque sea mala, ¿verdad? Entonces creer no solamente es creer en la mente. En el concepto bíblico para los judíos, en la Biblia el concepto es hacer algo por esa fe. Por decirlo, dice la Biblia que vamos a leer Santiago 2:17. Dice que la fe sin obras está muerta. Pero yo voy a poner un ejemplo. Tengo aquí una silla. Préstame la silla. Es un ejemplo burdo, ¿verdad? Un ejemplo torpe, por decirlo así. A mí me dice, o sea, yo les digo, esta es una silla. Y yo les puedo decir, esta silla es de metal, es resistente, aguanta mucho peso, pero solo le estoy dando información. Entonces eso no es fe. Fe, si yo me siento aquí, eso es una acción. Yo estoy creyendo que esto soporta mi peso. Es hacer algo, es una acción. O sea, bíblicamente no solamente es creer con la cabeza, sino es hacer algo. Y eso dice el libro de Hebreos. Dice, por la fe fulanito hizo tal cosa. Por la fe hizo otra cosa. Por la fe muchos murieron. Por la fe muchos hicieron muchas cosas. ¿Por qué? Porque tenía fe. Esa fe que tenía los hizo hacer algo. ¿Sí? Un ejemplo,
como por decir, hay mucha gente que cree en la Virgen de San Juan Sí. y hacen por su fe, Ajá. van y caminan Sí. para allá, ¿verdad? O sea, es una acción nada más. Es una acción. Pero también existe una alarde de fe y una falsa fe. O sea, hacer alarde de fe es, por ejemplo, estamos hablando de la fe en Dios, ¿no? Sí, sí. Voy a poner un ejemplo. Dios está un personaje en la Biblia que se llama Noé. Y Noé tenía una vida normal, un trabajo normal, secular como cualquier otra. Y Dios le habla a Noé. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Va a caer un juicio sobre la tierra y tú vas a construir un arca y de tal tamaño, de tal dimensión. Y Noé dejó su trabajo y se puso a hacer otro trabajo, pero en ese tiempo, según la Biblia, dice que no llovía. O sea, nosotros ahora decimos, va a llover agua y de arriba para abajo, y nos da risa. Pero en el tiempo de la Biblia, aquí en Génesis dice que antes no llovía porque no había quien sembrara la tierra, sino que salía un vapor de la tierra que sembraba, o sea, que regaba la tierra. Entonces empezó a llover después del arco iris. El arco iris es un símbolo que Dios puso que cuando llueve, desde entonces apareció el arco iris, pero dice que antes, como no había quien sembrar la tierra, eso lo podemos leer, si me lo buscas, hermano, en Génesis 1, donde dice que salió un vapor debajo del agua. Entonces él decía, va a llover de arriba para abajo. Nosotros ahorita nos daría risa, ¿no? Ja, ja, ja. Pero él decía, va a llover de arriba para abajo, y le daba un martillazo a la madera y construía el barco. Y va a llover de arriba para abajo, ¿verdad? Y nadie le creía. Todos decían, estás loco. Entonces esa fe lo hizo hacer una acción. ¿Cuál acción? Construir el barco. ¿Cuál era la acción que produjo esa fe? El hacer el barco. Y todos decían, estás loco, pues si nunca ha llovido de arriba para abajo. En Génesis 6. Es Génesis 6 donde habla del diluvio. Sí. ¿Verdad? Pensé que me decías de donde regaba el vapor. Sí, sí, bueno, hay dos que me decía ahí en el vapor, ¿verdad? Entonces, la fe te hace hacer cosas, pero estamos hablando que vamos a hablar del alarde de fe y de una falsa fe, ¿verdad? Pero ¿por qué Noé se puso a construir el arca? Porque él, aunque no había llovido, Dios le habló y Dios le dijo, construye el arca. Y él le creyó a Dios. Entonces, por eso es que él construyó el arca. Ahora, si Dios no le hubiera dicho y él se pone a construir el arca, no va a llover. Entonces, una cosa es creer a la palabra de Dios, lo que Dios dice, porque lo que Dios dice se va a cumplir, porque se va a cumplir, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos cosas por fe que Dios no nos está pidiendo, pues tal vez no se van a cumplir ciertas cosas, porque Dios no nos está pidiendo eso. Miren, le voy a poner un ejemplo. Antes de que me encuentren esa, mire, fíjese. A ver, espérame, lean. Dice, Escuchen. mas subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. ¿Sí? O del 5. Toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, mas subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Es decir, antes no llovía. Usted lo puede leer en cualquier Biblia, ¿verdad? Eso está en Génesis, ¿qué? 2:6. Capítulo 2, es las primeras hojas, la segunda hoja, ahí lo pueden leer. Antes no llovía. ¿Cuándo llovió? Hasta que cayó el diluvio y después apareció el arco iris. De ahí para acá aparece el arco iris y es una señal de un pacto que Dios hizo con el hombre, que nunca más iba a destruir el mundo con agua. Ahora lo va a destruir con fuego, ¿verdad? Bueno, pero esa es esa parte. Entonces, les dije que les iba a hablar de la verdadera fe, el alarde de fe y la falsa fe. Entonces Dios le pidió a él, haz un barco, y luego le dijo, entonces él creyó a la palabra y luego después, pero la cita que les quiero dar es de donde un hombre, porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Creer en Dios, hasta el diablo cree que hay Dios.
Los demonios saben que hay Dios, pero eso no quiere decir que tienen fe en Dios, ¿verdad? La Biblia dice que el diablo o los demonios creen, los brujos creen que hay un Dios, ¿verdad? Pero había cierto hombre que le pidió un milagro al Señor Jesús, ¿verdad? Y le dijo, espérame, a ver si encuentro la cita. Todos los que creen, todos los que creen. Del hombre que dice que creyó en la palabra de Jesús y luego después creo que fue una resurrección que hizo el Señor Jesús. Iba a resucitar el Señor Jesús una persona y el Señor Jesús le dijo a la persona, ve y va a resucitar. Entonces dice que justamente en la hora que él fue a su casa y que vio que la persona había resucitado, ¿verdad? Dice que cuando él fue a su casa, vio que estaba viva la persona que se había muerto y que fue exactamente a la hora que Jesús le dijo, se ha hecho conforme a tu fe. Entonces dice, ahora creyó en Jesús. O sea, primero creyó a la palabra de Jesús y después creyó en Jesús, ¿verdad? Que eran dos cosas diferentes. Primero le creyó a Jesús la palabra que Jesús le dijo. Le dijo, va a ocurrir este milagro. No creía en Jesús, creyó en la palabra, ¿verdad? Y después que vio el milagro, creyó en Jesús, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, al que cree, dice Marta, a la hermana de Lázaro, cuando se le muere, también se muere Lázaro, ¿verdad? Le dice, Marta, no te digo que si creyeres verás la gloria de Dios. Lo que Dios nos pide a nosotros primero es creerle a Dios, creer en su palabra. Y después, Él va a hacer milagros, ¿verdad? No encuentro la cita, hermano. A ver, pero aquel que cree todo le es posible, que cree es algo. Sí, pero como tengo muchas citas, el gobierno. Muchos creyeron por la palabra que creyó. A ver, Juan 4:53. Vamos a leer 4:53. Juan, Evangelio según San Juan. Bueno, desde el 50. En el 50 dice que creyó, para que vean cuál es la diferencia. Entonces, por eso les digo que la fe produce diferentes cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted... A ver, desde el 50. Fíjese. Le dice Jesús, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo. Pausa. Y se fue. Pausa. Primero, Jesús le da la palabra y le dice, ve, y tu hijo ya está bien, ¿verdad? Y dice que creyó a la palabra. Primero creyó a la palabra. No creía en Jesús, creyó a la palabra de Jesús. Sigue, hermano. Y cuando ya él descendía, los siervos le salieron a recibir y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora comenzó a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal volvió... Bueno, hasta ahí. O sea, no solamente creyó en Jesús él, sino creyó toda la familia. Es el propósito, porque por ejemplo, en la historia que acaba de contar, ¿sí contaste la de Saqueo, verdad? Sí. En la historia de Saqueo, que acaba de contar mi hermano, dice, el Señor Jesús le dijo, hoy, cuando el Señor Jesús fue a la casa de Saqueo, y Saqueo hizo todo un cambio, es decir, una acción, le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. No le dijo a Saqueo, sino le dijo a esta casa, a todos los que estaban bajo la autoridad de él. En este caso también, ¿verdad? Él creyó a la palabra, vio el milagro, el hijo resucitó y creyó toda la familia. Todos creyeron, pero ahora ya no creyeron solo a la palabra, sino creyeron en Jesús, ¿verdad? Entonces, la fe nos invita a hacer algo, pero vamos a leer Hebreos qué dice la Biblia acerca de la definición exacta de la palabra fe. La palabra fe es estar seguro y estar convencido de que algo va a suceder y aferrarse a eso y no dudar. A ver, hermano, Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, fíjense, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Hasta ahí, ahorita. Es una certeza, es una seguridad, es una confianza de que algo va a suceder.
¿verdad? Por ejemplo, vamos a suponer que hay una persona que está joven y que él dice, yo quiero ser deportista, futbolista, o quiero ser un doctor, y está convencido de que puede llegar a serlo, que puede llegar a las Olimpiadas, él pone su fe y su confianza y trabaja, eso es tener fe. Es decir, yo creo que voy a llegar a ser un buen jugador de fútbol y me quedo sentado viendo la televisión. Eso no es fe. Fe que yo puedo llegar a ser futbolista es, voy a ir a entrenar, me voy a abstener de muchas cosas, de alimentos, hasta de amistades, me voy a ejercitar hasta llegar a lograr lo que quiero ser. Eso es fe. Es una acción. No solamente es aquí en la mente, no es solamente yo creo en Dios y ya, sino es llevarnos a hacer algo, ¿verdad? Entonces me apunté yo aquí varias cosas, pero sí vamos a seguir leyendo Hebreos, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí mismo dice en Hebreos, si me lees ahí mismo, hermano, en el 11:6. Sí, dice, Fíjese. pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que Dios se allegue, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, el Mateo 17:20, no lo leas, dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza, Dios haría grandes cosas. Tú le dirías a esa montaña, muévete, y la montaña se moverá. Es decir, Dios no te pide que tengas una fe que mueva montañas, no una fe grandísima, sino dice como un granito de mostaza. Y ese granito de mostaza, si tú creyeres en ese, vas a poder decir, monte, muévete, y el monte se va a mover. Ahora, la fe en Dios, dijimos que hay tres tipos de fe, ¿no? La humana, la puesta en el diablo y la puesta en el hombre. Pero la fe en Dios tiene varios niveles, por así decirlo. Hay una fe primaria, una fe, digamos, primaria, una fe inicial, una fe salvadora, una fe, no sé cómo le podríamos llamar, donde Dios a todas las personas les da una pequeña porción de fe, para que es como una semilla, ¿no? Para que ellos puedan creer. Dice la Biblia que la fe es don de Dios. Es decir, Dios le da al hombre la fe para que crea, ¿verdad? Dice que la salvación no es por obra, sino es por fe, ¿verdad? Y este es don de Dios. Dios no le puede pedir no te puede pedir a ti que creas si no te da la capacidad de creer. Entonces Dios nos da digamos, una semillita para que nosotros podamos creer en Él y creerle a Él, ¿verdad? Pero depende de nosotros si la hacemos germinar o no. Depende de nosotros si nosotros le sacamos provecho a eso o no. Esa es una fe inicial, para que tú puedas creer en Él. Y al Señor Jesús le sorprendía que a veces creían más los que no eran de su pueblo que los que de su propio pueblo. A veces los que no eran, digamos, los judíos, tenían más fe. A veces, y el Señor se sorprendía, ¿verdad? Entonces, cuando uno activa esa fe y dice, Señor, creo en ti. Fíjense que cuando yo llegué a la iglesia cristiana por primera vez en Estados Unidos, yo antes era ateo, ¿verdad? Y cuando yo llego, no les voy a explicar todo, a contar todo mi testimonio, pero yo decía, creo. Y cada vez que yo decía creo, entraba como algo en mí. Ya les comenté, creo, la otra vez. Yo tenía un vacío en mi corazón. Todas las personas tenemos un vacío y ese vacío solamente lo llena Dios. Ese vacío solamente Dios lo llena, ¿verdad? Y cuando yo decía creo en Dios, ese vacío se llenaba en mí, ¿verdad? Se llenaba. Yo decía creo y se llenaba el vacío, y creo y se llenaba, ¿verdad? Entonces es una fe inicial. Pero ya cuando uno cree en Dios, uno va conociendo a Dios cada vez más. Uno le pregunta a la gente, ¿para ti qué es Dios? Y la gente dice, para mí Dios es todo. Pero al principio Dios solamente es tu Salvador. Después lo conoces como amigo, después lo conoces como doctor, después lo conoces como compañero, lo conoces como protector, lo conoces en muchas facetas, y tu fe va creciendo. Es como una plantita que puede ir creciendo poco a poco. Esa fe se puede ir cultivando. Dice que esa fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Que uno es como una plantita que uno la tiene que estar regando y cuidándola para que esa fe crezca. Entonces hubo un personaje en la Biblia también que le dijo, Señor, ayúdame en mi fe. Porque el Señor Jesús le dijo, ¿tú crees que puedas ser sano? Y dijo, sí creo.
Y luego se quedó pensando, dije, bueno, como viéndolo bien, Señor, pues mejor ayúdame aumenta mi fe, ¿verdad? O sea, que mi fe crezca, ¿verdad? A ver si me la encuentro la cita aquí porque también me la apunté. A ver, espérenme. Es que tengo muchas, creyó la palabra, a ver. Al que cree todo, al que cree todo, salvo todos los que crean en él, perdón, la oración. Salvado Jesús con nosotros. No me la encontré, no recuerdo dónde la puse, pero total que esa fe puede ir creciendo. Ese es otro nivel, ¿verdad? Ya cuando nosotros ya creímos en Dios, esa fe va a ir creciendo. Pero hay otro tipo de fe en la Biblia, que también es la fe en Dios, que es como un don, como un regalo. Hay personas a las cuales Dios les da un regalo que se llama don de fe. Y ese don de fe es una fe que es sobrenatural. Una fe para hacer milagros, una fe para producir ciertas cosas, ¿verdad? Pero que esa fe ya viene de parte de Dios como un regalo a ciertas personas, que no es para todos, ¿verdad? Pero ese ya es un don. Entonces está el don como fruto, el don como fruto, que es el que crece, porque hay frutos que menciona la Biblia, dice en Gálatas, el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad y fe. También está la fe como un fruto, ¿verdad? Pero no solamente está como un fruto, sino está como un don, ¿verdad? Pero son niveles, son diferentes tipos de fe. Entonces, ¿qué produce la fe en nosotros? Dijimos, por ejemplo, la fe viene por el oír, la fe es imposible agradar, la fe sin obras está muerta, fe como grano de mostaza, muestra fe, es justificados por la fe. La fe produce justificación en nosotros, según la Biblia, ¿verdad? En Romanos 5:1. La fe produce paciencia. A ver si me lee alguien Santiago 1:3, hermano. Sí. Santiago 1:3. Y otro que me lea 5:30, ¿cómo? Marcos 5:34. ¿Santiago qué? Santiago 1:3. Entonces, ¿qué produce la fe en nosotros? Produce paciencia. A ver. Sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. ¿Cuál otra? Ahí, a ver, ¿qué dice? En el adelante. 5:34, Marcos. Sí. Marcos 5:34, ahí mismo. No, tu hermano, a ver, síguele leyendo otro pedacito. Dice, La fe produce paciencia. Paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Entonces, la fe produce en nosotros paciencia. La fe también produce sanidad. A ver, Marcos 12:34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ahí mismo en Marcos, pero ahora 10:51. 10:51. Sí. ¿Y tu hermano Santiago 5:5? Así, ok. Dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el Fíjense. ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y luego el que sigue. Ahí mismo, el 52, hermano. ¿Es el 52? Sí, también hasta el 52. El 52 dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Es decir, la fe, Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga yo por ti? Si está un ciego, ¿verdad? Y el ciego no ve, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga yo por ti? Lo lógico es, Señor, pues que vea, ¿verdad? Pero el Señor Jesús quería oír que él lo dijera, quiero ver. Porque es necesario que nosotros le digamos al Señor qué es lo que nosotros queremos que Él haga por nosotros, ¿verdad? Señor, ayúdame en mi fe. Porque, por ejemplo, les dije yo a usted que la fe produce varias cosas, y la semana pasada les mencioné algo, que Pedro caminó sobre las aguas, porque el Señor Jesús le dijo, si tú crees que soy yo, entonces ven, ¿verdad? Y él empezó a caminar sobre las aguas. Entonces produjo fe para caminar sobre las aguas. Pero dice que él dudó,
Y cuando dudó, la duda es lo contrario a la fe. Entonces, una falsa fe es la duda, ¿verdad? Dudar de Dios, y dice que cuando él dudó, se empezó a hundir, empezó a hundirse. Pero cuando se empezó a hundir, él le dijo, Señor, ayúdame porque me ahogo. Y el Señor Jesús lo ayuda y lo saca. Pero estábamos en la historia de que el Señor Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga yo por ti? ¿Verdad? Y él dijo, Señor, que va. En el caso de Pedro, Pedro se estaba hundiendo. Entonces el Señor Jesús quería oír que Pedro le dijera, ayúdame porque me ahogo. Igual nosotros, si nosotros necesitamos algo de Dios, digámosle a Dios lo que necesitamos. Eso es fe. Señor, ayúdame, porque no puedo yo con digamos, con el vicio, por así decirlo. Señor, ayúdame, yo no puedo. Y el Señor te va a ayudar. Eso es fe. ¿Verdad? Entonces, como ya se nos está yendo la media hora, vamos a leer en Hebreos qué produce la fe, en los héroes de la fe, hermano. Ahí en Hebreos 11. Dice, por la fe, fulanito hizo tal cosa, fíjese. Dice, Fíjese. por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber a dónde iba. Fíjese, un paréntesis ahí. Abraham en la Biblia lo conocemos como el padre de la fe, ¿verdad? Porque Dios probó la fe de él en muchas cosas. Por ejemplo, Dios le dijo, él era un asirio, creo, y vivía en una religión que era idólatra y pagana, y Dios le habló y le dijo, sal de tu familia y de tu parentela. Entonces Dios lo estaba probando al sacarlo de su familia, ¿verdad? Luego después, cuando él ya era viejo, le dice, eran ancianos él y su esposa, y Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Y ellos creyeron a Dios. Estaban probando la fe de ellos porque ellos ya no podían tener hijos, ya eran grandes de edad, ¿verdad? Luego le dijo, mata a tu hijo. Pero Dios solamente lo estaba probando, ¿verdad? A Abraham. Por eso fue que se llama padre de la fe, porque Dios probó la fe de Abraham en todos los sentidos, en todos. Por eso dice que es el padre de Abraham. Pero Abraham hizo todo lo que Dios le pidió. Y Dios dijo, este hombre tiene fe. Y por eso se le quedó el título de padre de la fe. A ver, entonces, ¿qué más hicieron los demás? Por la fe, siendo llamado, obedeció para salir al lugar donde había de ser recibido por heredad y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente con la misma promesa, de la misma promesa. Pero en el 6 dice, en el 7, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia. Marcos 9:23. No, sí, tu hermano. De la justicia que es por la fe. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y parió afuera del tiempo de edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. ¿Hasta ahí? No. Quiero hasta donde habla de los que se murieron y otros esperaron una mejor resurrección. Ok, pero por la fe ofreció a Abraham a Isaac cuando fue aprobado y ofrecía al unigénito el que había recibido las promesas. Habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas que habían de ser. Por la fe Jacob, muriéndose, bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró estribado sobre la punta de su bordón. Por la fe José, muriéndose, se acordó de la partida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, nacido, fue concebido por sus padres por 3 meses, escondido por sus padres 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el mandamiento del rey. Por la fe Moisés, ya hecho grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo a ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales del pecado. Por la fe celebró la Pascua y el derramamiento de sangre para que el que mataba a los primogénitos no lo tocase. Por la fe cayeron los muros de Jericó con rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías con paz. ¿Y qué digo más? ¿Qué tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak,
de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños, las mujeres recibieron sus muertos, las mujeres Escuchen recibieron eso. sus muertos por resurrección, unos fueron estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Hasta ahí. Fíjense, los primeros cristianos fueron perseguidos y fueron matados en el Coliseo Romano, los metían para que se los comieran los leones, pero ellos creían y fueron capaces de entregar sus vidas a ser sacrificados porque habían creído en el Señor Jesucristo, porque ellos sabían que venía una resurrección de los muertos y que ellos eran salvos. Entonces esa fe los llevó a hacer esas hazañas, ¿verdad? A conquistar a todo lo que dice ahí, ¿verdad? Entonces la fe en Dios a nosotros nos va a llevar a hacer varias cosas. Para terminar, vamos a leer Marcos 9:23. 9:23 dice la palabra de El Dios. Señor, palabras del Señor Jesucristo. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Al que cree, todo le es posible. Si tú crees que algo es posible, tú tú estás teniendo fe en eso y todo es posible para el que cree. Para aquel que tiene fe, todo le es posible. Tú puedes llegar a lugares, a posiciones, puedes hacer grandes cosas a través de la fe en Dios. Y de esa fe es de la que nosotros te queremos hablar, pero la principal es lo que produce la fe, es la salvación. Y lo que nosotros te venimos a hablar es de la salvación. La Biblia dice que todo aquel que en él cree será salvo. Dice que aunque estés muerto, todo aquel que cree en él, dice, aunque muera, no morirá eternamente. Esa es la fe en Dios que nosotros te venimos a anunciar. Que si tú tienes fe en Dios, aunque mueras, no morirás eternamente, vas a resucitar. Que si tú crees en Cristo, vas a ser salvo de la condenación eterna, porque Él ya pagó el precio por ti. Ese es el mensaje de fe que nosotros venimos. Y luego dice la Biblia, donde dice, esta es la palabra de fe, en Romanos 10 creo, ¿no? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si tú confiesas con tus labios, crees en tu corazón y confiesas que tus labios que Jesús es el Señor, dice, serás salvo. Entonces, esa es la fe en Dios, creer en Jesucristo y que Él murió por ti y que Él te puede salvar. Entonces, le dejo el tiempo a mi hermano.